Sea egoísta en lo espiritual. Es siempre un privilegio, una bendición uno pararse aquí y traer una palabra del Señor. Intento porque el que no viene el domingo lo verá miércoles también. Un gusto tener a Disney Mara y de paso a Richard y a Carmen, que están enfermitos, pero ya están aquí. Y todos somos bienvenidos. La hermana María, ella de otro estado, pero está por aquí ahora, y su hermana, alegramos. Así que no hay cosa o lugar mejor que estar que la casa del Señor. Si usted ama a Dios, ama su casa y le hace falta estar aquí. No lo vea como una rutina, no lo vea, otra vez iglesia, no. Diga como el rey David, yo me alegré con lo que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Siempre cuando uno ama al Señor, anhela estar en la casa de Dios. Y cuando dice, hoy es miércoles, hoy hay servicio, hoy iré yo. Y el Señor sabe que este es un país que todos trabajamos. Y como humanos, pues nos cansamos. Pero yo digo algo que cuando usted está cansado y hace ese esfuerzo de venir a buscar de Dios, usted está honrando a Dios cuando están aquí. Amén. Honrando a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Yo honro a lo que me honra. Su tiempo aquí en la casa del Señor nunca es en vano. Siempre hay una bendición de parte del Señor para usted. ¿Cuántos lo ven así? Amén. Y hay un buen pueblo y le doy gracias al Señor que usted ha trabajado duro, pero está aquí. Y de seguro algo va a aprender. En el Señor no terminamos de aprender. Siempre hay algo que aprender. Cuando usted viene con un corazón dispuesto y unos oídos dispuestos a escuchar, de seguro que usted va a recibir una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Porque a este lugar llegamos en fe. Y por fe recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Yo así he pensado. Nunca he pensado que aquí vengo por venir. Yo he pensado que vengo a adorar y a recibir. Amén. Es así. Y quiero enviarle un saludo porque siempre me están escribiendo a todos los pastores que nos miran a través de las redes. Pastor líder de Cuba, Pastor Armando y todos los pastores ahí en Guatemala, el Pastor Willy López, la congregación, México, todos los pastores y el Santo Domingo. Así que ya cumplí. Un saludo especial de parte del Señor y la iglesia. Posiblemente esta noche termino este tema, o si no, vamos a ver qué dice el Señor. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Usted se recuerda del tema? Creado para la eternidad. ¡Wow! ¿Qué nos indica eso? Que no somos cualquier cosa. Creado para la eternidad. Y tristemente, mucho pasa en la eternidad sin saber quién lo creó. Lamentablemente se encuentra en fracciones de segundo en un lugar que no fue creado para ellos, sino para Satanás y su demonio. Pero qué bonito saber que Dios, a través de su palabra, nos revela cuál es el fin y cuál es el lugar. Y Dios nos da la oportunidad de escoger el lugar por lo cual Dios nos creó. Se llama el cielo.
Así que póngase de pies. Quiero que vaya solamente para refrescar el texto de Eclesiastés 3:11. Sí, Eclesiastés 3:11. Cuando todos lo tengan, digan un amén resucitado. Amén. Aleluya. Yo dije un amén resucitado. No lo deja quitar de la tumba. Sí. Voy a esperar, algunos están buscando. Eclesiastés 3:11. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ore, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos has revelado por tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo y por ese motivo se hace una revelación en nuestra mente y la podemos entender. Te doy gracias, Señor, por una noche más en tu casa, un día más de vida y la bendición de estar en tu templo para venir a glorificarte, adorarte, bendecir, porque tú eres el único Dios que existe, no hay otro como tú. Tú eres el creador de los cielos, el que nos creaste, Señor. Hoy reconocemos que sin ti nada somos. Solamente somos polvo. Quita todo orgullo, soberbia del hombre. Que el hombre se humille y reconozca que tú eres Dios sobre todas las cosas. En esta noche te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que he venido trayendo para que tu pueblo la reciba como una instrucción para edificación de su vida. Abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro corazón para que estén receptivos para recibir. Quita todo pensamiento que estorbe en nuestra mente, que no le dé lugar a tu palabra. Limpia nuestra mente, saca todos esos pensamientos. Declaro libertad en este lugar. Bendigo la congregación, Señor, esta vez. Que esta palabra, Señor, quede plasmada en nuestra memoria y meditar, recordar que a través de ella que tú nos amas. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta es la cuarta semana del tema creado para la eternidad. A veces cuando uno escucha tanta tragedia que en el mundo sucede, tanta vida va para la eternidad. Y uno dice, Señor, qué tristeza que se muera alguien que no te conoce. Porque el mundo tiene tanta teoría falsa. Como le expliqué, le he estado explicando esto en este estudio, la teoría que hay.
el concepto equivocado, antibíblico, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque el hombre tiene siempre esa curiosidad, esa tendencia de pensar a dónde iré después de muerto. Eso fue lo que se preguntó Job. ¿Dónde irá el hombre cuando muere? ¿Qué será de él? Es la pregunta, porque nosotros por naturaleza sabemos que somos eternos. Eso lo puso Dios en nosotros. Y por eso el hombre se pregunta. Y por eso desde la antigüedad de miles de años atrás, el hombre ha tenido teorías equivocadas. Y los egipcios pensaban que un día también ellos iban a ser reencarnados. Y hay tantas teorías sobre la muerte, pero quedamos la semana pasada sobre una historia que el Señor trajo a colación, a revelación. Muchos le llaman que es una parábola, otros dicen que fue una historia. Olvídense si es una parábola o lo que sea. Lo importante es la revelación que Dios trae a través de esta palabra, de lo que es después de la muerte. Y si ustedes se recuerdan, esa porción bíblica está en Lucas, capítulo 16. ¿Se recuerdan? Que le dimos comienzo, donde él cuenta una historia con nombre propio de la historia, por eso que no están de acuerdo los teólogos. Usted recibe como es que la palabra de Dios y hace. Comenzando el 19 en adelante, dice, había un hombre rico, que 16-19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, disfrutaba, se ocupaba de darse gusto, como dicen, gozar la vida a todo, al máximo. Pero ahí viene que había también otro hombre. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de qué? O sea, enfermo, malo, pobre, maloliento. Me imagino que todo el mundo lo rechazaba al pasar, queriendo que cayeran migajas de lo que sobraba. Pero ambos tuvieron el mismo fin. Eso es lo que ustedes deben poner atención. Ambos tuvieron el mismo fin. Tanto el rico como el pobre al hoyo van. Se van a morir. Entonces el Señor trae la historia para describir esos dos lugares de la eternidad, para dar a entender la diferencia uno del otro. Lo primero que aprendemos de esta historia es que todos tendremos que enfrentar la muerte. Y la muerte no es por edad. El más viejito muere primero, no, aquí cualquiera le llegó en cualquier momento a la persona. Porque muchos por ahí dicen, no, yo estoy joven, era como estoy robusto. ¿Cree que la muerte no le va a llegar? Muchas veces a él es el primero que le llega. Sale por ahí un accidente, sale de la casa y muere. La cuestión es que tiene que llegue el momento de morir. Y usted sabe que hay dos hombres que nunca experimentaron muerte. Solo soy único que la Biblia menciona que hubo dos personajes, dos hombres que no vieron muerte. Usted sabe cuáles son. Enoc y Elías. Con excepción de esa persona, ya le expliqué que también si Cristo
viene en este momento, nosotros no vemos muerte. Somos transformados, llevados en vida. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos son transformados en un cuerpo de gloria. ¿Y quién no quiere recibir esa bendición? Porque por naturaleza el ser humano le tiene miedo a la muerte, no se cree. Es como yo menciono a mi hermano, que ese le tiene más miedo a la muerte que a un perro bravo. Ayer me fui a saludar, digo, Sergio, busca de Dios, porque, o sea, tiene ya 70 años, muy pronto te toca la muerte. Ay, no diga eso, ay. Digo, mira, ¿sabía usted que el que no busca de Dios, el que más miedo le tiene a la muerte? ¿Sabía eso? Porque no tiene esperanza ni sabe el lugar donde va a ir. Pero erradamente piensan que sí, que van al cielo porque son buenos, que no hacen maldad. Esto no se trata de eso. Entonces aquí, el Señor, como le estaba diciendo, trajo esta historia describiendo el fin de cada cual de los que vive. El hombre rico y el hombre pobre. Entonces, también en Eclesiastés, podemos buscar allí sobre esto algo, nuevamente, una porción que está en el mismo verso 3, 19 y 20. Creo que podemos leer 19 y 20. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, mismo suceso es, que la muerte. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración detiene todos. Cuando ustedes de respirar, ahí quedó. Ni tienen más el hombre, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Amén, hermano. Eso, y el 20 dice, todo va a un mismo lugar. Todos salimos del polvo y al polvo volvemos. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. Por eso la Biblia dice, polvo eres y polvo será. Si el hombre hiciera un análisis de su persona, creo que debiera humillarse todos los días ante Dios. Ser humilde, reconocer que solo Dios es grande. Que solo Dios es Dios. Pero el hombre es engañado sutilmente, fácilmente. Muchas veces se cree que es gran cosa cuando sabe algo, cuando el otro no sabe, lo humilla y todo. Pero si el hombre se pone a pensar lo que es, estuviera todos los días humillado ante Dios y no dejara que el enemigo o la carne quisiera tener orgullo, ego, soberbia, porque el hombre no es nada. Y Dios se nos recuerda en su palabra. El hombre es polvo. Pero el hombre es un ser caído. El hombre es un ser dañado. El hombre cambia, es transformado por un Jesucristo. Pero antes de que Dios haga esa obra, que nace de nuevo, el hombre, le voy a decir, es más desobediente que un demonio. ¿Sabe? Yo lo dije, eso es una palabra que me vino a mí, yo lo he compartido. El hombre, mire, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y dicen un ser humano.
Cuando un ser humano está enojado y irado, le pueden bajar todo del cielo. Entonces, sigue soberbio, airado. Es una soberbia, una rebeldía. Usted dice a un hombre, te reprendo en el nombre de Jesús, y yo dice, yo te doy 2 tiros. Así es el hombre sin Dios. ¿Sí? Solamente cuando tiene a Cristo en su corazón es que nosotros descubrimos quién es el hombre sin Dios. Por eso que debemos darle gracias al Señor, porque cuando Cristo vino a nuestra vida, no es que nosotros llegamos a Cristo, Él nos rescató. Porque nos dice la palabra del Señor, yo vine a buscar lo que se había perdido. Tenemos que sentirnos tan agradecidos por Dios de donde Él nos sacó. Pero yo eso lo digo. El hombre se envanece, se crece por cualquier cosita, el ser humano. Pero ¿qué es el hombre sin Dios? Nada. Entonces, aquí vemos la historia, tanto el rico como el mendigo murieron. Pero el problema está que ambos murieron, pero no fueron en el mismo lugar. Cada cual cogió el lugar que había escogido, no que Dios lo escogió. Porque el hombre no escoge dónde ir. No es Dios que coge donde el hombre pueda ir, es el hombre. Porque el hombre tiene un libre albedrío que Dios le dio. Se llama la soberanía del hombre, el cual Dios no viola. Dios respeta. El hombre recibe la misericordia de Dios, la ayuda de Dios cuando él se rinde a Él, aclama a Él, ahí está el Señor. Así, pero el hombre, su destino final lo coge Él. Eso es así. ¿Por qué? Porque tiene un libre albedrío. Pero aún así, Dios, que Dios de misericordia, aunque el hombre lo rechace, aunque el hombre no lo quiera reconocer, aunque el hombre lo niegue, una cosa, Dios está comprometido con el ser humano, y es mostrarle su amor y su misericordia. Es algo que uno humanamente no entiende. Porque hay tantos testimonios que hay personas que han odiado a Dios y al final de su vida Dios los salva. ¿Saben por qué? Porque Dios no es como el hombre. Dios es Dios de amor, Dios de misericordia. Porque Dios sabe que el hombre por ignorancia habla. Por ignorancia que habla. Y mala ayuda que tiene. El ser humano tiene una ayuda sin Dios cuando está en la oscuridad, que se llama la fuerza de las tinieblas. El enemigo se aprovecha de la ignorancia del hombre y lo pone a hacer cosas y a decir cosas, porque está a la merced del enemigo sin Dios. Y Dios tiene esa misericordia y dice que para siempre, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es el Señor. Solamente Dios puede hacer eso. Ninguno de nosotros. Nosotros tenemos el amor porque somos hijos de Dios. Por eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Nos amamos. Antes de ser cristianos, no. Olvídese. Entonces, aquí vemos lo que sucedió con ambas almas. Los justos irán, dice la palabra, al paraíso. Vemos el verso 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
y murió también el rico y fue sepultado. Después que Lázaro murió, la Biblia dice que llegaron ángeles que lo condujeron al paraíso. Qué lindo saber que aún cuando morimos, Dios nos recoge. No es que dice, ven, no, Él manda ángeles que estén ahí. Cuestión, cuando ya dejamos de existir, ellos nos conducen, nos escoltan al lugar en el cielo. Porque antes no iba nadie al cielo. Ahora, después de que Cristo murió, tenemos entendido que los que mueren en Cristo van para el cielo. Hasta que llegue el día de la resurrección. Entonces, Dios envía ángeles que lo conducen a ese lugar, al seno de Abraham, donde esperaba el descanso eterno. No va a entrar, como he dicho, en explicación el seno de Abraham. Yo sé que los que estudian la palabra saben que ese paraíso ya no está vacío. Cuando Cristo vino, todo lo justo, Dios, el Señor, lo llevó al cielo. Eso es lindo, es otro tema. Ahora, también es importante que todos sepamos que existe un lugar de condenación. Porque el enemigo le gusta hacerle creer al ser humano que no hay condenación. Que el sufrimiento está aquí en esta tierra. ¿No? Así como hay un cielo, hay un infierno. Porque ¿cómo Dios va a reunir lo injusto con lo justo? Con lo malvado, con los que son buenos hijos de Dios. No. El pago Dios lo tiene para cada persona. Amén. Donde irán todos los pecadores que no se arrepintieron. Ahí es que van la gente sin Dios. Y podemos ver cuando el rico murió, abrió sus ojos. Entonces, dice la palabra, en un lugar de tormento. Allí, cuando abrió sus ojos, se encontró en el infierno. Y allí usted no es que no sabe de lo que pasaba en la tierra, usted sabe todo lo que hizo. Usted se recuerda de todo lo que hizo en la tierra. Porque la mente está más clara, más perfecta que aquí en la tierra. Allá usted se recuerda de todo. De todo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Dice que abrió los ojos en un lugar de tormento. Entonces, podemos ver en esta historia el lugar terrible que es el infierno. Y cómo él allí se recuerda de todo. Hasta quiere abogar, interceder por sus hermanos para evitar que fueran allí. Y eso es lo que está explicando el Señor. Ahí en ese lugar se siente hambre. Tiene un hambre como si no comiera, yo no sé. Imagínense, cuando usted tiene una semana que no come, ¿cómo te sientes? Con un hambre que no, pero allí no es una semana, allí no se sabe. Yo diría que si siente hambre como que no ha comido por un año. Pero aguanta hambre. También la sed. Una sed que no puede ser saciada por nada. Toda esa necesidad física la siente el que se condena. El que está en ese lugar. Eso es lo que dice la palabra. Si usted puede ver aquí, el Señor va explicando. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, ya, ¿quién más vio ahí? A Lázaro. Pero estaba en diferentes lugares, pero podía mirar. Entonces él dijo, dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, la sed que tenía ese hombre allí, por experimentar una gotita algo de agua, porque no aguantaba la sed.
porque estoy atormentado. ¿Dónde? En esta llama. Ya le expliqué. El infierno es un lugar que ningún ser humano quisiera terminar allí. Es lo más horrible del tormento y es por toda la eternidad. No por 1000 años, no por 2000 años, es para toda la eternidad. El ser humano que allí termina, allí cae, allí estará sufriendo, quemándose por toda la eternidad. Pero el infierno no es el último lugar, ya les dije. Es solamente un lugar con una preventiva. Pero el final de esas almas condenadas es después del juicio, en el gran trono blanco de Dios. Porque Dios es justo. Él va a saber su sentencia y el por qué va a ese lugar que se llama lago de fuego. Es el final del ser humano. En Apocalipsis, creo que 20:15, dice que los libros fueron abiertos. El que no se halló en Cristo, en el libro de la vida, que fue arrojado al lago de fuego. O sea que esos son dos lugares: el infierno, o como llama el Hades, o el lago de fuego. El ser humano va a ese lago de fuego cuando recibe la sentencia en el gran trono blanco de Dios, donde él va a saber por qué él va condenado. Y la oportunidad que tuvo de no ir allí, porque de allí escapan solamente los que reciben a Cristo como su Salvador. Por eso nosotros debemos estar agradecidos que Dios nos rescató cuando estábamos muertos en delito y pecado. Nos dio vida eterna. Ese fue el motivo por el cual Cristo vino a dar su vida en rescate de la humanidad. Es un regalo del Señor. Se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo inmerecido que el hombre no tiene mérito para recibir, sino que por la gracia de Dios, Dios se la da para que sea salvo en Cristo Jesús. Wow, eso es tremendo. Y tristemente hay millones de personas que tienen equivocado el concepto de ir al cielo. Pero al cielo hay una sola puerta, hay un solo camino. El Señor ha aclarado bien claro su palabra. No hay otra puerta que Cristo. No es la religión católica, no los mormones, no es los testigos de Jehová, no son el magnetismo, no es todas esas religiones falsas, no. Hay solamente una puerta a la salvación. Si tú rechazas entrar por ella, tú vas al infierno. Yo lo digo con toda autoridad y seguridad y convicción por la palabra de Dios. No que me lo dijo un libro, no, me lo revela la Biblia. Sin Cristo solamente hay condenación. Pobre de aquel que escucha el mensaje de salvación y pone caso omiso a ese llamado. Yo creo que cuando el ser humano oye esta palabra, la revelación de la salvación, debe correr rápidamente. Decir, yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Pero el mundo hoy, imagínense cómo está el mundo hoy, porque le ha dado la espalda a Dios, porque cada día más odian a Dios. Por eso que hay tanta violencia, tanta sangre derramada en la tierra por causa del temor a Dios. Porque usted puede ver la diferencia en usted mismo, que cuando ha venido a Cristo, usted es una nueva criatura, todo cambia. Ya usted no quiere hacer maldad, usted no quiere pecar, usted quiere consagrarse para Dios. Evitar, mire, el que anda en el temor de Dios no se quiere involucrar ni en chisme, ni murmuración, nada. Es algo que se quiere guardar. No. Cuando a mí me mencionan un chisme o algo, mire, que el hermanito, digo, hazme un favor, no.
conmigo no va. Porque el enemigo engaña a muchos cristianos y ellos ni cuenta se dan. Por eso la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. El que esté limpio, límpiese más. Pero hoy en día, la gente no tiene temor. El cristiano está así, como sin temor a Dios. No, evitemos eso, hermano. Si usted quiere cuidar su salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, guarde su vida. Yo guardo mi vida. Tenerle miedo a lo que nos envuelve con cosas que pecamos. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Yo tengo que preocuparme porque sé que un día voy a partir. Y si yo quiero estar con el Señor, tengo que reunir la condición que la Biblia demanda de mí. Sin paz y sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. Pero hay muchos cristianos que quieren presentar una santidad, pero no tienen paz con el hermano. Los miran de lejito, ni le hablan, a qué me cae bien, a qué no, aquí. Mire, si tú eres un cristiano, lo que hace es excepción de personas con los hermanos, tu conversión, tu salvación o tu conversión a Dios está con un question mark. ¿Cómo se llama? Signo de interrogación. Porque se espera del Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ame a todos sus hermanos, sin excepción de persona, sea blanco, sea rubio, sea como sea. Pero, ¿sabes? El amor, si de verdad tú tienes el amor de Dios, tú no guardas rencor con nadie, tú no guardas resentimiento. Y aunque a ti te hagan lo que te hagan, si tú temes a Dios y guardas tu corazón, tú no guardas nada contra el otro. Aunque el otro hable contra ti. Creo que esa es la actitud de un buen cristiano. Pero muchas veces en las iglesias hacemos acepción de personas. Y creen que está bien así. No. Delante del Señor te estamos dando todo está registrado. Todo. Así que más vale que si de esa manera tú estás caminando, arregla tu vida. Porque tú no sabes si mañana puedes estar muerto ya y después tarde arrepentir. Esa es la palabra que debemos estar recibiendo siempre, hoy en día en el púlpito. Palabra que te redarguya. Palabra que te trae convicción de tu naturaleza pecaminosa. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Recuerda que vamos a morir todos. Por eso que Mateo 7, 22 y 23 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo aquel. Por eso es dedicada, hermano. La vida cristiana es una vida de una demanda de Dios, de vivir como Dios manda. Porque le digo, aquel lugar es horrible, el infierno, que se me olvidó decir al hermano Orlando que presentara un poco lo que ilustrativamente lo que es el infierno, como la gente dice. Usted no tiene idea. Y lo peor, allí no hay decisiones. Allí tú no puedes volver para atrás. Llegaste allí te quedaste. La misericordia. Mire, le servimos a un Dios de misericordia, pero luego si algo en este momento. La misericordia es para solamente el ser humano que está vivo. Después que muere, no hay misericordia. Por más que gima, por más que clame a Dios, que se arrepiente. No, el Señor ni le escucha. Aquí en la tierra que Dios dice, clama a mí. Clama a mí. Y que sus oídos están inclinados hacia nosotros. Mientras el ser humano vive en la tierra,
Puede ser el asesino más grande que tenga el mundo. Y si se convierte, Dios lo perdona. Porque no sería Dios si no lo hiciera. Pero la misericordia de Dios es así. El ser más despreciable de la tierra, asesino, el día que se convierta, que reconozca a su creador, a Dios, se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que perdona. Pero no perdona porque una persona con la boca para afuera dice me arrepiento. No, tiene que ver un arrepentimiento genuino de corazón, que le ha dolido lo que ha hecho, que le pide perdón a Dios, y esa persona recibe ese perdón y comienza una búsqueda de su creador, de su Dios, de su redentor. Mire, aquí en la iglesia uno puede ver quién realmente ama a Dios. Porque el que ama a Dios se nota de lejos. Créeme que tiene un anhelo, una pasión por Dios. A mí, yo tengo un amigo que es de El Salvador, nos conocemos por casi 25 años. Él me dice, pastor, algo que yo no he entendido. Cada vez que yo lo veo, usted siempre ese amor, ese cariño, y pasan años. Y me habla del Señor como si recién se convirtió. Porque yo he tratado, delante del Señor le digo, no perder el primer amor. Amar a Dios, no importa cuál es la circunstancia, los problemas, eso no tiene que ver con la relación mía con Dios, no tiene que ver el amor mío con Dios. Es así, porque yo debo estar agradecido de donde Dios me sacó. Yo estaba desterrado al infierno, Dios cambió el destino mío. Porque todo ser humano está destituido. No tiene derecho al cielo. No tiene derecho al cielo. Un ser humano nace con el destino al infierno. Pero Cristo cambia eso. Cuando el ser humano recibe al Señor, eso cambia. Tu herencia es en el cielo ahora. Tú eres ciudadano del cielo ahora. Tú eres salvo ahora. Tú ya no eres un candidato al infierno. Tú eres un candidato al cielo. ¿Cuánto estás aquí en esta hora? Es así. Y yo trato siempre amar a mis hermanos. Y todo el que me conoce lo sabe que yo no cambio. Yo soy la misma persona. Mire, se lo digo delante del Señor. Todos mis años como cristiano, yo amo a mis hermanos. Aún me comen la espalda, yo lo amo. El problema de él es con Dios, no conmigo. Pero yo me aseguro de yo no hablar mal de nadie, porque es un pecado delante de Dios. Pero que otro me clave el cuchillo o que hable mal de mí, el problema es con Dios, no es conmigo. Yo lo sigo amando. Y yo dije, wow, pero el pastor vino de otro planeta. No, es que el Hijo de Dios debe ser así. Y si alguno aquí no me dice, pastor, yo no veo eso, usted no se equivocó. Todo el que me conoce sabe que soy así. Porque yo he propuesto en mi corazón amar a todo el mundo sin excepción de personas. Y le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo que me ayuda a vencer eso. Sí. A mí me ha dicho, pastor, ¿por qué le habla a esa persona? ¿Por qué se le acerca? Oiga, mira, está allá. No. La Biblia dice que seamos imitadores de Cristo. Y yo creo que cuando Dios, bueno, ya llegue el final de mi vida, aunque voy a vivir 130, le voy a llevar 10 años. ¿No? Aunque te dice, y ese patatú que diga el pastor quedará igual, su mente trabajará. Den cuenta, brother, que te pasa la radiografía y tú no lo sabes. Le doy gracias a Dios por eso, de verdad. Como fui hoy a una gente de negocio, amigo mío, cerquita de aquí. Son cubanos, pero trabajan día y noche. Y llego medio
así, o sea, que doy mi pasito del quinquín. Y dice, pastor, hace mucho no lo veía. Digo, me dio esto y esto. Y ellos dijeron, no puede creer, es verdad. Digo, sí. Dice, no, y así anda como si nada. Digo, sí. En poco tiempo estoy recuperado. Y ella me dice, ella a mí me dio eso y yo duré años y todavía tengo un monitor aquí. Y un sensor me pusieron por aquí. Lo que no sabe la diferencia, que el Hijo de Dios tiene la protección de Dios y el cuidado de Dios encima. Y por eso yo doy gracias al Señor. Yo realmente, aunque usted me vea así, yo vivo enamorado de Dios, de las cosas del Señor. Créeme. Y cuando yo estoy metido con los hermanos, yo los amo mucho. Me gozo cuando comparto con ellos. Me da la alegría, no sé. Señor, que dice que estará pensando más. Pero así yo quiero decirle que el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser así. Esfuérzate. Porque tú tienes que luchar con esta carne. Porque esta carne te quiere sacar de una misa americana. Hay una lucha. Miren lo que vamos, y termino aquí. Vamos a Gálatas, que no estaba en el libreto, pero vamos allí. Gálatas 5. Para que usted vea el problema que tenemos con la carne. Dice, comenzando el verso 16, dice, de 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, comenzando el 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted sabe cuáles son los deseos de la carne? Amén. Porque el deseo de la carne es contra quién? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, hay una guerra. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu, oígame bien, busquemos la guianza del espíritu, que ese es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. No estáis bajo la ley. Y óigame bien. Y manifiestas son las obras de la carne. Esperamos que esta lista ninguno la tenga. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tales cosas, no dice todo, una de ellas, de la vida, que la practique, que está fuera de él. O sea, ese es el problema de la carne. Nada de la obra de la carne agrada a Dios, nada. Así que, hermanos, pueblo del Señor, el tiempo se acaba. O sea que Cristo está al venir, el mundo no tiene mucho para vivir, por lo que vemos. Pero nosotros como cristianos, esforcemos de valorar nuestra vida, atesorar cada día. Tú puedes ser rico, puedes tener todo lo que quieras, pero tenlo como si no lo tuvieras. Pon tu mirada, pon tu búsqueda
en el Señor. Todo el tiempo. Como le dije yo a esta familia. Usted es un negocio grandísimo. Dice, no, y estamos hasta aquí afanados. Y ese que le pasó eso, que anda con monitor, sensor, todo. En cualquier momento, por más que ustedes tengan, aquí lo van a dejar. Se irán sin nada. Porque la palabra es clara, dice, nada trajiste a este mundo y nada te llevará. Y el Señor nos manda a vivir sabiamente, que dice, vivir un día a la vez. Cada día tiene su propia afán. No te preocupes por el mañana porque no ha llegado. El mañana te trae su propia afán. Así que espero que esta palabra le haya bendecido y que meditemos, que la guardemos y que busquemos más de Dios cada día, que lo que debe estar en primer lugar es Dios. Amén. Así que Dios le bendiga. Póngase de pie esta noche. Que el Señor sea la gloria.